Y pues adentrándonos ya más en los temas que nos competen, como mencionaba el doctor Sarasa previamente, hoy corresponde a las consecuencias como tal del daño cerebral y digamos, las lesiones, las secuelas más bien del daño del cerebral en la parálisis cerebral en el desarrollo musculoesquelético y cómo esta compromete de forma musculoesquelética a los pacientes, que digamos ya es lo que nos compete de forma directa. Para comenzar pues, en esta parte, algunas generalidades. Básicamente la lesión cerebral temprana y en la vida afecta profundamente el crecimiento y el desarrollo musculoesquelético y en esta misma medida afecta el patrón de marcha de los pacientes. Y en una lesión típica, la marcha y el patrón de marcha se puede ver afectada de tres formas. Pues la primera, por pérdida del control selectivo muscular, particularmente en porciones de las extremidades a nivel distal. En segundo lugar, por compromiso del balance y el equilibrio. En tercer lugar, por un tono muscular anormal, generalmente, pues obviamente dependiendo del tipo de parálisis, pero siendo lo más frecuente en pacientes prematuros, pacientes espásticos y esto asociado a la espasticidad, como ya hemos venido mencionando en charlas previas. Y adicionalmente, adicionalmente, perdón, se pueden presentar anormalidades en la marcha como efectos primarios de la lesión cerebral, y es importante resaltar a este nivel que digamos que se sigue con un patrón, y es que van a haber unos efectos primarios causados por la lesión cerebral inicial sobre el paciente. De estos efectos primarios que surgen como resultado directo de la lesión cerebral, se van a generar unos efectos o manifestaciones secundarias em, que van a ser en respuesta a estos efectos primarios, y estos efectos secundarios, estos efectos primarios, perdón, que imponen alteraciones o algún componente diferente sobre el esqueleto y sobre el músculo, van a generar en el hueso y el músculo del paciente que estos no vayan a crecer de forma normal, y estas son las manifestaciones secundarias que vamos a evidenciar en los diferentes pacientes. A este mismo nivel es importante resaltar que estas manifestaciones primarias se generan en las secundarias, y de estas secundarias en algún punto pueden haber unos fenómenos compensatorios o, como algunos autores los describen, algunas manifestaciones terciarias. Eh, entonces, para continuar, en cuanto a la marcha patológica, se presentan una mezcla, como veníamos mencionando, de estas anomalías primarias, secundarias y terciarias. Las anomalías primarias, como mencionábamos, suelen ser permanentes en el tiempo, no varían en el tiempo. Las anomalías secundarias, si bien si no son tratadas, también digamos, se establecen y se vuelven perpetuas en el tiempo. Estas es donde podemos nosotros la mayoría de las veces impactar, corregirse con cierta frecuencia, y de esta misma manera, al corregirse las anomalías o las manifestaciones secundarias, las manifestaciones terciarias, que son respuestas compensatorias a estas secundarias, van a desaparecer de forma espontánea. Pareció importante resaltar esta frase en el libro de Novacek y tanto bien en el libro de Freeman Miller. Daban, digamos, como referencia esta frase del doctor Reinhold Niebuhr, y básicamente ellos decían que como uno podía impactar en la parálisis cerebral, era como lo decía en la frase, y dice: Dios, danos gracias para aceptar con serenidad las cosas que no se pueden cambiar, haciendo referencia a las manifestaciones primarias; coraje para cambiar las cosas que deben cambiarse, haciendo referencia a las manifestaciones secundarias; y sabiduría para distinguir una de las otras, ya que lo principal y lo fundamental es distinguir entre estas manifestaciones primarias y secundarias, y de esta manera impactar de forma positiva en las secundarias, y esto se va, pues digamos, ver reflejado en el patrón de marcha y la evolución clínica del paciente. Entonces, en cuanto a las anormalidades o manifestaciones primarias, en el paciente con compromiso de la marcha, vamos, como ya habíamos mencionado, entonces a empezar con las manifestaciones o el daño del control motor selectivo, que como hemos venido mencionando en diferentes charlas previas, básicamente va a depender de la lesión y la extensión de la lesión. Entonces, si hay una lesión de los ganglios basales, el control motor selectivo se va a ver francamente comprometido, va a haber una pérdida grave de este, y un compromiso en alguna o en todas las de las cuatro extremidades, dependiendo de la localización de la lesión. Esto pues digamos en pacientes por lo general ya, como hemos venido discutiendo en charlas previas, con lesiones focales al momento del nacer, no en pacientes prematuros, y con patrones mixtos o distónicos de parálisis cerebral, por lo que su tratamiento, pues como ya también hemos discutido, pues va a ser de mucha mayor dificultad. Ya en pacientes con lesiones por lo general por prematurez asociados a leucomalacia periventricular, son pacientes que van a debutar con una diplejía espástica, con lesión que ocurre en el acto descendente de la corona radiada, como ya discutimos en charlas previas, involucran fibras piramidales y extrapiramidales, y esto va a llevar a una lesión neurológica bilateral
con una pérdida del control selectivo, digamos, con mayor severidad en la porción distal, y el niño con diplejía espástica tiene un buen control motor selectivo en la cadera, pero en porciones distales como en tobillo y el pie va a haber un mal control selectivo, por lo que el compromiso a estos pacientes es mayor distal, y es allí donde debemos, digamos, en la evaluación ser incisivos, pues es allí donde podemos impactar, perdón, manejando estas manifestaciones secundarias. Adicionalmente, es importante resaltar que se afecta más el control en los músculos biarticulares distales, mucho más que en los monoarticulares proximales, por la misma distribución de la lesión en los pacientes con leucomalacia periventricular y con diplejía espástica asociada. Esto pues algo para mencionar de la clasificación, y es que como veníamos mencionando, tanto el patrón postural, el compromiso de la marcha, como el impacto y las manifestaciones primarias y secundarias evidentes van a depender directamente de la localización de la lesión, ya sea a nivel de la corteza cerebral en un solo lado, como vemos en el lado izquierdo en la hemiplegia, en pacientes espásticos. Si hay compromiso de la corteza media, pues de ambos lados va a haber una diplejía, un compromiso más extenso va a haber ya tetraplejías, y ya en pacientes por lo general con lesiones, como mencionábamos al momento del parto o ya pues en un parto convencional, van a haber compromisos ya de los ganglios basales con compromisos disquinéticos o ataxias cerebelosas. Pues digamos que en una charla posterior vamos a hablar un poco más de clasificaciones, pero esto pues simplemente para hacer referencia que de acuerdo a la localización, pues va a ser el compromiso. En cuanto al compromiso del balance, es uno de los, digamos, principales o primordiales problemas en los pacientes con parálisis cerebral, y es que el cuerpo se comporta como un péndulo inestable en estos pacientes, y básicamente lo que describen los autores, principalmente Winter, es que en la parálisis cerebral, en este plano anteroposterior, este péndulo inestable, 2/3 de la masa de lo que él denomina como la porción superior, que incluye la cabeza, los brazos y el tronco, estos 2/3 se encuentran a unos 2/3, valga la redundancia, de la altura del cuerpo sobre el suelo. Por lo que en este punto la cadera se convierte o toma el papel del centro para el control del equilibrio y el balance, y es allí donde las fuerzas y compensaciones posturales necesarias deben ocurrir para que el segmento superior, cabeza, tronco y brazos, esté equilibrado sobre las extremidades inferiores. Em, y pues básicamente él hace el equivalente a esta imagen que vemos a la mano derecha, que es una foca que equilibra una bola sobre su nariz, en donde 2/3 de nuestro cuerpo, o sea, más de la cantidad pues del resto del cuerpo, está sobre la nariz de esta foca, representándola como si fuera la bola que ella balancea, por lo que debe haber un, digamos, una compleja combinación de estructuras para que no solo durante la marcha, sino durante la bipedestación, un hombre pues, o un paciente normal logre mantener el equilibrio al caminar y en la bipedestación. Por lo que, por ejemplo, ellos hacían referencia a que un paciente, pues, bajo los efectos del alcohol, con una ataxia inducida por el alcohol, puede mantener equilibrio y caminar con gran dificultad. Y esto es, digamos, relevante, ya que en pacientes que requieren mantener el equilibrio, em, con ayudas externas como muletas o caminadores, esto digamos que va a determinar cuál es el impacto que podemos realizar, o en qué nivel podemos no solo intervenir, sino qué pronóstico se le puede dar al paciente en cuanto a las intervenciones que vayamos a realizar. Esto puntualmente en los pacientes con parálisis cerebral hace referencia a que el pronóstico de marcha es lo que nos va a definir no solo cuál va a ser el pronóstico funcional del paciente, sino en qué nivel y hasta dónde deberíamos limitar nuestras intervenciones. Y es que para lograr pues caminar al menos con muletas o con un caminador, es necesario tener un muy buen control selectivo y una función muscular pues algo razonablemente preservada. Listo. Entonces, adicionalmente, en cuanto al balance, es importante resaltar, digamos, esta gráfica de los momentos que soportan la cadera, en el que ellos referían en que casi todos los niños con diplejía y cuadriplejía tienen problemas significativos y relevantes en cuanto al equilibrio. Muchos requieren ayudas externas, pero la mayoría de pacientes hemiplégicos pueden inclusive andar en bicicleta. Por lo que, debido a esta inestabilidad lateral y a estos momentos en el soporte de la cadera, es que el equilibrio, pues el paciente, si bien en una hemiparesia se va a ver inclinado hacia un lado de la extremidad en un único apoyo, este momento, digamos, conservado del lado sano, va a permitir que se compense inclusive la debilidad del abductor de la cadera. Y para eso se logra que este conjunto que hemos mencionado, cabeza, brazos, tronco, se mantenga equilibrado sobre las extremidades inferiores,
compensando incluso el desequilibrio externo de uno de los lados. Winter, pues en el 91 hacía referencia a que este momento de desequilibrio externo, mediado ya sea por la fuerza de reacción a piso o la inercia, siempre es contrarrestado por un momento de equilibrio interno de igual magnitud, que en los pacientes hemiplégicos o hemiparéticos puede inclusive compensarse así haya compromiso, perdón, así solamente haya un lado sano. Y esto va a permitir pues que el paciente tenga un balance apropiado, así sea solamente para caminar de forma independiente o con ayudas externas. Y adicionalmente, en este punto del balance es importante evaluar en los pacientes las reacciones en el equilibrio no solo en la marcha y en la ambulación, sino en el equilibrio permanente. Esto, digamos que fue descrito por Black y Horstman en el 2007 y ellos básicamente evaluaban al paciente empujándolo hacia adelante y hacia atrás. eh, y normalmente un paciente sano o sin compromiso pues, por parálisis cerebral u otra patología que altere su respuesta al estímulo, va a responder dando un paso evitando la caída. Esto se puede evaluar y lo sugieren en la evaluación de esta reacción al equilibrio después de los 6 años, en donde se le pide no solo al niño, pues no solo se le hace, realiza el estímulo, sino se le pide que salte en un solo pie y al momento de perder el equilibrio, el niño va a apoyar su otro pie. Esto, digamos, toma vital relevancia ya que, como mencionábamos, es parte de los factores pronósticos y es parte de lo que nos va a permitir determinar también de qué intervenciones se puede beneficiar el paciente en cuanto al compromiso de su balance y su equilibrio. Básicamente ellos dicen que el punto de corte son los 6 años, pero que en un niño de 5 años, desde los 5 años se puede evaluar, se le pide solamente que no si el niño no logra saltar o no entiende el salto o el gesto del salto, se le pide que mantenga el pie, uno de los pies elevados por 10 segundos y cuando el niño se canse va a realizar el apoyo sobre la otra extremidad. Este mecanismo pues se ha demostrado en estos mismos estudios que es insuficiente y ausente inclusive en niños con diparesias o diplegias espásticas. Y como veníamos mencionando, en estos pacientes pues las intervenciones digamos que deben limitarse de acuerdo a lo que el paciente logre en cuanto a su pronóstico de marcha. En cuanto al tono anormal, que es otra de las alteraciones primarias, es un hallazgo básicamente, como ellos describen, universal en la parálisis cerebral. La tetosis describe solamente, como ya mencionamos en una charla previa, solo un tipo de tono anormal que se genera de una lesión de los ganglios basales y ya otros movimientos anormales como la distonía, la corea o la rigidez que ya hemos venido mencionando pueden surgir de esta misma lesión de los ganglios basales, pero corresponden a otro tipo de movimientos que no vamos a evaluar ni nos competen en este momento. Y en cuanto al tono muscular espástico, pues eso hacen referencia que si bien siempre se ha hablado, como ya mencionamos en la charla previa, de mecanismos de lesiones en el sistema extrapiramidal, pues tener muy presente que es un sistema conjunto, tanto piramidal como extrapiramidal, y que los ganglios basales también intervienen en el control de este tono. Ya puntualmente en cuanto a la espasticidad, pues como hemos mencionado, es una pérdida de inhibición del sistema nervioso central y pues que básicamente se define como un pues, mediado o una tasa, perdón, de contracción mayor mediada por la velocidad a la que se realiza el estímulo, por lo que a mayor tasa de contracción o de estiramiento va a haber mayor resistencia pasiva y activa al movimiento. Esta espasticidad actúa como un freno en el sistema y el arrastre en el movimiento aumenta el mayor, perdón, va a llevar a un mayor gasto o consumo energético durante la marcha, la bipedestación y cualquier movimiento que implique alguna función muscular y una palanca, inhibe el control voluntario del movimiento, interfiere también con el estiramiento de los músculos que a mayor velocidad de estímulo o a estímulo repetitivo pues se va a fatigar y normalmente ocurre durante la actividad y esto toma una vital importancia ya que puede llevar a inhibir el crecimiento. Esta espasticidad, por tanto, va a contribuir al inhibir el crecimiento, a la deformidad ósea del esqueleto en crecimiento, ya que induce, perdón, torsiones excesivas y versiones en los huesos largos durante la marcha y a su vez inhibe el crecimiento muscular durante la actividad pues, normal del paciente, que es el principal mecanismo para pues, el crecimiento muscular, por lo que va a llevar a deformidades óseas, por lo general torsionales, deformidades asociadas por contracturas musculares y esto también va a llevar a diferentes tipos de deformidades angulares en el plano coronal y sagittal. En cuanto
todo esto, pues, como veníamos describiendo, las anormalidades primarias o las manifestaciones primarias van a llevar a unas manifestaciones secundarias de la marcha que son vitales para nosotros, ya que de acuerdo al pronóstico de marcha del paciente, es allí donde vamos a poder intervenir. Entonces, para comenzar, pues son alteraciones que son evidentes al evaluar el paciente de diferentes formas, y es evaluando sus grados de fuerza muscular y control selectivo, evaluando el tono muscular, como habíamos mencionado, ya sea un paciente normal, hipotónico, espástico, atetoide o mixto, evaluando los reflejos y la función sensorial, y es primordial en este momento evaluar los grados de deformidad o contractura muscular, las deformidades angulares, lineales o torsionales de la columna y de los huesos largos, y las deformidades fijas en la mano, en el pie y en el equilibrio. Por definición, por tanto, estas anomalías secundarias, como estamos mencionando, son del crecimiento muscular y óseo, y surgen como resultado de fuerzas anormales que se imponen sobre el esqueleto por efectos de las lesiones primarias. Eh, Como veníamos pues describiendo, estas deformidades progresan en el tiempo, surgen lentamente en el tiempo, y hay una proporción directa con la tasa de crecimiento esquelético. Em, Como veníamos mencionando también, entonces pueden ser de dos tipos, pueden ser o contracturas musculares o alteraciones en el crecimiento óseo, y pueden, digamos, presentarse de diferentes maneras. A diferencia de las anomalías primarias, que suelen ser permanentes, las secundarias son las que vamos a, pues, a corregir, pero para, digamos, entenderlas un poco más, es necesario comprender cómo se manifiestan a lo largo del tiempo. Entonces, en cuanto al crecimiento muscular, es muy importante tener en cuenta que la pérdida del control motor selectivo, el balance y el equilibrio, como mencionamos, y el tono normal van a llevar a que se limite o se altere una actividad normal del juego en el niño o en el paciente, y es este compromiso por una actividad anormal en el desarrollo del juego del niño, en correr, brincar, jugar, eh, digamos, lo va a llevar a que el estiramiento o el estímulo para el crecimiento muscular no va a ser normal. Y en los niños con parálisis cerebral se va a impactar de tres formas y por tres motivos. Eh, Primero, como mencionábamos, pues la pérdida del control motor selectivo, el balance y el tono normal. Segundo, un músculo espástico que no va a permitir un estiramiento normal del mismo grado que con un tono normal. Por lo tanto, esta contractura dinámica inicial, perdón, secundaria a la espasticidad, se va a evolucionar o a desarrollar en una contractura verdadera, ya que el músculo no logra sopesar la contractura y no logra seguir el ritmo del crecimiento óseo. Y en este punto es muy importante tener en cuenta que los músculos biarticulares distales van a ser los más afectados, ya que tienen dobles inserciones y hay una mayor contractura a este nivel, por lo que es relevante tener en cuenta que estos músculos son los que van a ser más propensos a contracturarse al momento de la lesión muscular. Entonces, como mencionábamos, las alteraciones musculares van a estar afectadas o potenciadas por alteraciones en el balance o en el equilibrio, por una contractura progresiva, sobre todo en músculos biarticulares, dependiendo del tipo de parálisis cerebral puede haber algo de debilidad, y por contracciones que manifiestas en momentos incorrectos. Em, Pueden estas contracturas no correlacionarse con la longitud real y ni normal de los músculos durante la marcha, y es allí donde, como veremos más adelante, toma una utilidad vital el análisis de marcha, ya que la electromiografía dinámica permite evaluar si la longitud muscular está o no comprometida por estos patrones de marcha y las contracturas afectadas. En resumen, a nivel del gastrosóleo, va a haber una marcha con el tobillo en equino por una contractura del complejo gastrosóleo. Este sólido, que funciona como un desacelerador en la progresión anterior de la tibia durante la segunda mecedora, pues se va a ver afectado, y es este punto el que va a generar una, digamos, alteración en el patrón de la marcha, en donde los gemelos, que son músculos de acción rápida al final del apoyo y durante el prebalanceo, que permiten el movimiento coordinado entre la rodilla y el tobillo, al estar contraído, van a dentro de otro conjunto de deformidades, este quino del tobillo va a llevar a potenciar una marcha agazapada. En cuanto a los tendones, perdón, peroneos y tibiales, teniendo en cuenta este concepto de trineo del pie, en donde se hace referencia a que funciona como un trineo donde las riendas de un lado son los peroneos, perdón, y del otro lado los tibiales, el pie obedece a las riendas más tensas y se deforma, valga la redundancia, de forma progresiva de acuerdo a las riendas con mayor tensión. Entonces, en la hemiplegia, por lo general, donde hay mayor espasticidad de los inversores, sobre todo el tibial posterior,
pues se va a potenciar la deformidad por la contractura de este en supino y en inversión, y en la diplegia y cuadriplegia por mayor tensión de los peroneos, este va a llevar a un valgo del retropié y una eversión del tobillo. En cuanto a los isquiotibiales, tener en cuenta que al estar contracturados, a llevar una inadecuada extensión de la rodilla al final del balanceo, lo que va a interferir con el choque del talón, disminuyendo la flexión de la cadera al final del balanceo y, por tanto, disminuyendo la longitud del paso. Estos isquiotibiales actúan como extensores durante la cadera sobre el apoyo, por lo que pues, esto, digamos, va a potenciar que haya una menor longitud del paso al estar contracturados. En cuanto al recto anterior, tener en cuenta que la espasticidad en este músculo frena la flexión de la rodilla durante el balanceo. Esto va a ser evidente pues, con el signo del IDUNCA en el examen físico, como ya mencionamos en la charla de examen físico, y va a evidenciarse un arrastre de los pies durante la marcha. La evaluación de este mediante electromografía dinámica es fundamental, ya que permite evaluar si la contracción es persistente y permanente durante el prebalanceo y el balanceo temprano, y de acuerdo a esto se definirá su intervención, como veremos más adelante. En cuanto al cuádriceps, va a haber una debilidad en la mayoría de pacientes, por lo menos con lesiones por leucomalacia periventricular y diplegias espásticas, por debilidad del cuádriceps que se fatiga por la contractura permanente, y también funciona como un mecanismo de defensa para evitar la marcha agazapada y evitar, digamos, que haya una mayor contractura del mecanismo extensor, pero esto va a llevar a que haya un colapso de la rodilla en flexión eventualmente, y esta debilidad del mecanismo extensor, colapsando la rodilla en flexión, va a llevar a una patela alta y a potenciar pues la presencia o aparición de marcha agazapada, como vamos a ver en conjunto con las lesiones musculares y óseas más adelante. En cuanto a la retracción de los aductores, tener en cuenta que lo más frecuente es la retracción, perdón, del aductor longus, y muy relevante pues la retracción y la contracción, sobre todo en pacientes con compromiso a nivel de la cadera por luxación o subluxación asociada. Y en cuanto a la retracción del psoas, siempre se debe diferenciar de la deformidad en flexión de cadera, clínicamente pues evaluando el test de Thomas, como ya hemos discutido. Tener en cuenta que el psoas es un acelerador importante en la marcha, por lo que quienes tienen debilitados estos principales aceleradores, incluyendo el psoas, el gastrosóleo y los extensores de cadera, em, van a presentarse como pacientes espásticos, retraídos, con dificultad para extender la cadera durante el apoyo final. Esto va a generar una alteración en el movimiento pélvico en el plano sagital, y pueden ser pacientes que cursan también con hiperlordosis lumbar. Digamos que estas alteraciones, como venimos describiendo, musculares, y estas contracturas relevantes, ya que dependiendo del grado de contractura y si este impacta en el patrón de marcha, pues van a ser los puntos donde vamos a poder intervenir. En cuanto ya a las alteraciones dadas por el compromiso y el crecimiento óseo, pues es importante primero tener en cuenta que el crecimiento de los huesos largos se produce por medio de las placas epifisiarias, por lo general, o ya en el caso del hueso cartilaginoso, por aposición continua de hueso a nivel del periósteo. Em, y pues es muy importante tener en cuenta las fuerzas mecánicas que intervienen en la forma y en el crecimiento óseo definitivo, dada pues por las leyes de Hütter-Boltzmann en el 62, pues que ya conocemos, y que con esta compresión continua en el plano, o más bien en el plano vertical, sí, va a llevar digamos, a un incentivo y el estímulo apropiado para que haya un crecimiento óseo. Pero en el 56, Arkin y Katz también describieron que no solo el principio de Boltzmann aplicaba, sino que adicionalmente hay unas fuerzas extrínsecas o externas a este crecimiento epifisiario. Y esto es, digamos, relevante, ya que es en este punto donde las anormalidades, como las contracturas musculares o las anormalidades dadas por la parálisis cerebral, ya sea por el tono o el balance, van a llevar a que no solo hayan alteraciones en el plano coronal o sagital, sino puntualmente en el plano torsional. Y es allí donde esta explicación, perdón, es allí donde esta compresión o esta fuerza extrínseca aplicada al hueso va a llevar a que este, entre comillas, se tuerza o se deforme, y esto se potencia por cuatro factores adicionales. Y es que en general en la parálisis cerebral, em, cuando esta empieza pues a presentar manifestaciones evidentes, independiente del momento de la edad de aparición, va a haber un retraso en la marcha, en la bipedestación, si es que el paciente lo logra, dependiendo del tipo de parálisis, y por lo tanto dar una tasa de crecimiento, de remodelación ósea disminuida,
los pacientes adoptan posturas inadecuadas durante la marcha y la bipedestación y van a haber unas fuerzas anormales durante la marcha. Em, por lo que esto nos va a llevar a que, si bien antes se pensaba que los errores o las fallas más bien en la forma del hueso y las deformidades óseas em, ocurrían en un solo vector, ya se ha descrito que ocurren por el impacto o la lesión cerebral primaria en dos direcciones. No solo no se moldean normalmente a medida que los huesos crecen, sino que estos tampoco se remodelan de forma normal. Y esto, pues digamos que es evaluable y el mejor ejemplo, pues es el compromiso en pacientes con parálisis cerebral y las deformidades en el fémur, ya que, por ejemplo, la edad de bipedestación y la marcha al retrasarse, eh, y el niño empieza a caminar o a deambular cuando ya la mayor parte del fémur proximal se ha osificado, por lo que este es mucho menos maleable y no va a adoptar la forma convencional o normal que tiene. Eh, y como la tasa de crecimiento o remodelación también es mucho menor cuando el paciente por lo general empieza marcha y deambulación, digamos, el bowing y las diferentes posiciones anatómicas del fémur no se van a lograr con el crecimiento convencional. Em, es allí donde el fémur va a cursar con lo que ellos describen como una alineación fetal persistente, y es que no madura ni toma un adecuado bowing, y adicionalmente son pacientes con una anteversión femoral aumentada. Esto, por tanto, digamos que va a impactar directamente en el patrón de la marcha del niño. Esto último, la anteversión femoral aumentada, ya por las contracturas musculares descritas, primordialmente describen al glúteo menor, que ejerce un vector fuerte de rotación interna sobre el fémur proximal y hace que se aumente la anteversión, por lo que, como mencionamos, las diferentes manifestaciones primarias van a llevar a este tipo de lesiones. Primero, contracturas musculares y directamente impacto sobre la angulación y torsión ósea. Em, entonces, en cuanto a las alteraciones óseas, básicamente la anteversión femoral aumentada, tener en cuenta que son pacientes que con un deterioro progresivo van a cursar con una progresión interna de la marcha, una marcha en tijera en pacientes con un compromiso o una espasticidad severa, alteraciones torsionales asociadas en fémur y tibia, y por ende estas alteraciones torsionales van a llevar a alteraciones angulares como una coxa valga, un tobillo valgo, un genovaro o valgo, y dismetría de las extremidades inferiores. Tenerlo muy presente, eso ya lo vamos a discutir más adelante, pero si hay una coxa valga se va a alterar la longitud del brazo de palanca del glúteo medio. Esto va a producir insuficiencia en el patrón de la marcha y en la función del glúteo medio. Y pues digamos en la imagen de la izquierda, básicamente uno de los tratamientos descritos, que es la osteotomía intertrocantérica, en este caso extensora y varizante del fémur proximal. En cuanto a la torsión tibial externa aumentada, esta va a alterar el vector de reacción a piso, va a generar, como ya también vamos a discutir en un momento, una enfermedad de brazo de palanca torsional, y va a favorecer la no extensión de la rodilla durante el apoyo, llevando también a un genuvalgo que va a conducir, digamos en conjunto, la torsión tibial externa aumentada y un genuvalgo van a llevar a pérdida de la libertad en el balanceo, que como ya conocemos es un prerequisito de la marcha y es vital para una marcha normal. Va a haber un roce en la cara interna de las rodillas o de los muslos, ya en pacientes con espasticidad y deformidad severa, y durante el apoyo se puede forzar en varo la cadera, por lo que pues también en este punto podemos intervenir de forma quirúrgica. Puede presentarse, son pacientes que pueden cursar con valgo del tobillo por menor crecimiento del peroné con respecto a la tibia, y tener muy presente que son pacientes que por lo general cursan con dismetrías. Este valgo del tobillo sugieren que la corrección debe ser antes de los 10 a 11 años, y siempre tener muy presente que los niños con parálisis cerebral tienen muy poca capacidad para compensar las dismetrías, inclusive si son dismetrías leves, por lo que se deben optar por técnicas para corrección de estas, ya sea de crecimiento guiado por lo general o técnicas de alargamiento, como vemos en la imagen de la derecha, pues la técnica de metizo con tornillos para un arresto oficiario, en este caso para corrección de discrepancia. Puntualmente ya entrando pues a las enfermedades del brazo de palanca, que serían el otro tipo de alteraciones que en conjunto se presentan como manifestaciones secundarias, tanto por contracciones musculares como alteraciones en el crecimiento óseo. Pues es muy importante primero entender el funcionamiento normal de las palancas y como tal qué es la enfermedad del brazo de palanca. Entonces la enfermedad del brazo de palanca se define o incluye deformidades funcionales de los huesos largos
o las tibias con subluxación o asociada de la cadera, deformidades en el pie y anomalías posicionales, ya pues digamos que en conjunto pueden constituirse como la marcha agazapada. Es fundamental tener en cuenta que esta disfunción del brazo de palanca, si se logra identificar, se puede corregir. Y pues es allí donde nosotros podemos generar el mayor impacto posible en algunos de los pacientes. Entonces, tener muy en cuenta que estos movimientos articulares y rotacionales se logran a través de momentos, em, como ya vamos y digamos describimos en la charla previa de marcha, y estos momentos se definen como fuerzas actuando sobre palancas esqueléticas, que como vamos a ver necesitan un motor, que son los músculos, que pues al estar contracturados van a afectar o impactar negativamente también el patrón de la marcha, pero adicional, lo que se ha descrito es que estos músculos no solo actúan como un motor, sino también como un vector rotacional al momento de la marcha, por lo que la alteración en las relaciones entre las palancas para una marcha normal, entre estos motores y entre estos momentos van a llevar a que estos brazos de palanca internos o externos se alteren, ya sea por deformidades posicionales óseas o por contracturas musculares, y esto es lo que nos va a llevar a la disfunción del brazo de palanca. Si bien es un desafío la identificación de esta enfermedad del brazo de palanca, como mencionábamos, es fundamental para definir el tratamiento del cual se va a beneficiar el paciente. Ellos básicamente ponían el ejemplo que en una disfunción del brazo de palanca flexible por un pie valgo, puede remediarse con una ortesis o con cirugías para estabilizar el pie, o por ejemplo las deformidades por brazos de palanca mal rotados o torsionales pueden generarse con osteotomías rotacionales del fémur o de la tibia, y pues digamos así en diferentes medidas. Entonces, para, pues, digamos, entender un poco más las palancas, es importante tener en cuenta que las palancas musculoesqueléticas, como describimos en la charla anterior, están compuestas por una fuerza muscular interna, una fuerza externa, que por lo general es la inercia o el vector de reacción a piso, y estas fuerzas en conjunto son lo que van a dar la potencia al movimiento apoyado sobre un centro de apoyo o un fulcro, como se denomina. Y las palancas que vendrían a ser los huesos, son las que van a permitir el medio para que ocurran estos diferentes movimientos. Para que ocurra esto, como mencionábamos, debe haber un momento compuesto por un par de fuerzas, y este par de fuerzas corresponde a la fuerza, en el caso pues puntualmente de los vectores o los momentos en el cuerpo y en la marcha, puntualmente dos fuerzas, una carga, el vector de reacción a piso, la gravedad, y una fuerza efectora, la fuerza muscular, un brazo de palanca que va a ser el hueso y la longitud del hueso, y el fulcro y el apoyo. Y es allí donde, digamos, si bien como ya discutimos, antes se pensaba que los músculos solo generaban fuerza, también son generadores no solo de fuerza, sino de fuerza en rotación, y la capacidad y la función de estos músculos va a estar directamente con relacionada, perdón, con la capacidad y pues, la capacidad del movimiento articular y la longitud de la palanca. Entonces, pues bueno, teniendo esto en cuenta, la palanca se comporta o se describe pues como una máquina simple que aprovecha un par de fuerzas o un momento para producir rotaciones, y es importante en nuestro punto ya que va a permitir generar los movimientos para la marcha, la deambulación, actividades de la vida de la forma más natural, compensando nuestro peso corporal contra la gravedad y brindando así una ventaja mecánica entre la carga y el esfuerzo. Con esto en mente, pues digamos que es muy importante mencionar los diferentes tipos de palancas descritos, y en términos generales se hablan de palancas de tres clases, em, en donde la palanca de primera clase, como vemos en la imagen, entonces la carga y el esfuerzo están del lado opuesto al fulcro o a la zona de apoyo, como vemos en la imagen superior, y en esta palanca, digamos que el principal ejemplo es el balancín, y en un balancín equilibrado, el peso del individuo va a estar dado por, digamos, la carga multiplicado por la distancia de donde esté el individuo a nivel de este balancín hasta el punto de apoyo o hasta el fulcro, y si este es igual que la distancia entre el otro individuo hasta el fulcro. Es allí donde la ventaja mecánica de este tipo de palancas es que puede ser mayor o menor que uno dependiendo de cuál de las fuerzas, en este caso, pues ya puntualmente entrando al cuerpo, la cadera,
ya sea la fuerza del vector de reacción a piso, la gravedad, aquí en el centro, o la fuerza abductora del glúteo medio esté con una mejor longitud. Y es allí donde en un paciente sano, una adecuada longitud y fuerza del glúteo medio compensa la fuerza de gravedad y no solo en la marcha, sino al poner al paciente en apoyo monopodal, vemos como no se descompensa y la palanca está compensada, ya que se compensa tanto la magnitud de la fuerza muscular con la carga de la gravedad versus la longitud del brazo de palanca. Sin embargo, pues en pacientes con compromiso a este nivel, por ejemplo, puntualmente pues en la parálisis cerebral, por caderas luxadas, subluxadas, coxas valgas, va a haber un compromiso del brazo de palanca. Los pacientes cursan con un brazo de palanca corto y esto va a impactar en la marcha y en la deambulación del paciente. En cuanto a las palancas de segunda clase, eh, digamos que se describe, se usan para mover lentamente grandes cargas y la ventaja mecánica de estas es que suelen tener una fuerza mayor a uno. El ejemplo cotidiano de esta palanca es una carretilla que tiene un punto de apoyo en donde la rueda de la carretilla en la parte anterior toca el suelo y una carga en la parte del contenedor y un esfuerzo hacia arriba aplicando al final, al levantar las manijas, va a permitir el despegue de la palanca y el movimiento de la carretilla. En cuanto al cuerpo humano, pues está descrito en el pie y básicamente la carga del peso corporal actúa sobre el tobillo, la fuerza de contracción muscular del tríceps sural, el complejo gastrosólido es el esfuerzo, va a llevar a pues una posición en equino y el pie es quien actúa como una palanca. En estas palancas el fulcro está en un extremo, la carga, que sería pues la gravedad y el vector de reacción a piso, está en el medio y el esfuerzo está en el otro extremo. En este caso pues el esfuerzo correspondería, como mencionábamos, al tríceps sural, el complejo gastrosólido. eh, la carga correspondería al apoyo o al vector de reacción a piso. Y en el pie pues se documenta, como mencionábamos, el primordial ejemplo en el cuerpo es el punto de apoyo en el apoyo inicial sobre el antepié, sobre la cabeza de los metatarsianos. Entonces la carga y el peso corporal actúan a través de la articulación o migran a través de la articulación del tobillo mediante el esfuerzo de los flexores plantares y se traslada la fuerza hacia la cabeza de los metatarsianos, brindando un adecuado propulsor al apoyo inicial en la marcha. En cuanto a las palancas ya de tercera clase, en donde el punto de apoyo está en un extremo, el esfuerzo está junto a este punto de apoyo y la carga está en el otro extremo de la palanca. Digamos, el ejemplo primordial mecánico de esta es una catapulta y en el cuerpo el mejor ejemplo es la acción del antebrazo al lanzar un objeto, en donde el bíceps braquial actúa como la fuerza sobre el radio, soportando un peso puntual, ya sea lo que se vaya a lanzar, cualquier objeto, balón, pelota, llevado a la mano, donde el fulcro del punto de apoyo es el codo. Y la ventaja de estas palancas es que pueden producir movimientos muy veloces, pero requieren un mucho mayor gasto energético. Digamos que esto toma vital relevancia, ya que en general los huesos, articulaciones, ligamentos y músculos que componen nuestro sistema esquelético representan diferentes tipos y combinaciones de palancas, y como mencionábamos, la enfermedad del brazo de palanca en las diferentes palancas es uno de los puntos donde vamos a poder intervenir al paciente con parálisis cerebral. En este momento es importante, perdón, mencionar cómo se comportan los diferentes momentos y sobre todo para entender que el impactar en estos momentos es lo que nos va a permitir impactar en el pronóstico y en la función del paciente. Em, entonces, un momento consta como tal, como ya hemos venido mencionando, de una magnitud y de una dirección. No es solamente la magnitud de una fuerza, sino la dirección de la fuerza. Esto lo ejemplifican de forma más fácil y es que cuando se está apretando, por ejemplo, un tornillo o un perno, esto va, pues, digamos, va a avanzar en la medida, en la magnitud que uno aplique al momento del giro, pero además requiere una dirección adecuada para que el perno, pues, en ese centro de rotación adecuada se fije al lugar donde se esté aplicando la fuerza. Y es allí donde al impactar en los brazos de palancas, uno va a permitir un mejor momento para el paciente
en cuanto a su marcha y deambulación, corrigiendo las fallas, ya sea por enfermedades del brazo de palanca, contracturas musculares que también en el brazo de palanca o por deformidades óseas asociadas. Eh, y en la marcha normal, el mejor ejemplo, digamos que para identificar diferentes momentos y diferentes, valga la redundancia, las diferentes tipos de palancas, y el mejor ejemplo en conjunto es el sistema de rockets o mecedoras, como se ha descrito en el pie. Entonces, básicamente, el pie actúa como una palanca de segunda clase durante el primer momento en la mecedora, durante la primera mecedora, como mencionábamos en la imagen, es el principal ejemplo en el cuerpo de una palanca de segunda clase, en donde la fuerza del complejo gastrosóleo migra a través del tobillo y aplica la fuerza sobre la cabeza de los metatarsianos contra el vector de reacción a piso, perdón, permitiendo un impulso inicial. Eh, el talón es el punto de apoyo, el pie es la palanca y la carga del peso del cuerpo actuando sobre el tobillo es la que permite la fuerza para iniciar esta marcha de ambulación. La segunda mecedora, por su parte, comienza cuando toda la superficie plantar del pie está en contacto con el suelo. Como mencionábamos, el pie se convierte en una palanca de primera clase y ya durante la tercera mecedora, el gastrocnemio y los flexores plantares se han unido al sóleo para crear una fuerza propulsora, por lo que el fulcro de la palanca del pie se mueve ahora a la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta del suelo y el pie vuelve nuevamente a actuar como una palanca ya en este punto de segunda clase. En cuanto a las enfermedades del brazo de palanca, tener ya para, pues digamos, finalizar la charla de hoy, tener en cuenta que en condiciones como la parálisis cerebral, los diferentes elementos y sistemas que actúan en las palancas musculoesqueléticas, los fulcros, las fuerzas, se distorsionan por, como hemos venido mencionando, las diferentes deformidades que ocurren. Y esto pues se denomina como una disfunción del brazo de palanca. Y es importante identificar 5 tipos diferentes de enfermedad del brazo de palanca, como vamos a mencionar. Entonces, para comenzar, el brazo de palanca corto, en donde se incluyen algunos ejemplos como la coxa breva o la coxa valga, eh, y es una forma pues sencilla de comprender en la que en la coxa valga o la coxa breva, el brazo de palanca, o más bien la fuerza en este punto del glúteo medio, que es la fuerza efectora, va a estar acortado, por lo que se acorta la longitud del brazo de palanca sobre esta fuerza efectora y va a producir un desbalance al momento de la marcha. Para compensar esto, se debe requerir una mayor fuerza abductora, pero esta fuerza abductora en algún punto, ante una demanda más alta, pues se va a fatigar, y esto es lo que lleva al desbalance en donde en brazo de palanca corto medializa el fulcro, el punto de apoyo, y va a haber una caída de la pelvis del lado afectado. Ya en cuanto al brazo de palanca corto, es importante, como vemos en la imagen, que hay una compensación eh, en el momento pues de que la pelvis o la pelvis afectada, así en donde el brazo de palanca está corto y el glúteo medio está comprometido, aumentando el balanceo de todo el tronco. Y pues esto se va a ver evidente en los pacientes con una marcha en Trendelenburg y ya con una debilidad pues perpetuada del glúteo medio y con una fuerza en contracción débil. Va a haber un signo de Trendelenburg positivo en donde no se puede elevar la pelvis comprometida porque no hay una fuerza muscular lo suficientemente efectiva. En cuanto al brazo de palanca, perdón, flexible, es evidente durante el apoyo terminal, en donde el talón normalmente se mueve a un varo relativo y el arco plantar es sostenido por la contracción de la fascia plantar alrededor de la cabeza de los metatarsianos. Esto pues digamos que permite que el pie esté rígido y no solo tiene una posición adecuada, sino que permite un adecuado un adecuado brazo de palanca para el despegue, pero en el pie valgo, el retropié permanece en valgo eh, y el antepié en abducción, supinación y varo durante la marcha y durante el balanceo y el apoyo, por lo que el pie está rotado externamente, y esto hace que el brazo de palanca no solo está mal direccionado, sino que, pues como lo menciona, digamos, el tipo de enfermedad también es flexible. Eh,
y no hay un adecuado impulso, no hay un adecuado momento que genere ese momento propulsor en la marcha, como vemos cuando se traslada hacia la cabeza de de los primeros metatarsianos, perdón, a la cabeza de los metatarsianos, por lo que en un paciente con una displejía espástica y un pie valgo severo, no va a haber un acople de la dupla plantiflexión y extensión de la rodilla, y esto va, digamos que, perpetuar lo que ya vamos a ver más adelante a mencionar como la marcha agazapada. Un brazo de palanca, una enfermedad por un brazo de palanca mal rotado, en donde hay una disfunción, valga la redundancia, por un brazo de palanca mal rotado, en este caso por una torsión tibial externa. Este tipo de enfermedad de brazo de palanca ocurre típicamente en huesos largos, como ya mencionábamos, por una anteversión femoral aumentada o una torsión tibial externa en el caso de los pacientes diplégicos. Y esto va a llevar, como vemos en la imagen, a que va a producir una alteración en la alineación, una alteración al momento del paso y el apoyo, y también va a limitar, digamos que al estar mal rotado, la distancia de ambas fuerzas, tanto del vector de reacción a piso como de las fuerzas efectoras musculares al fulcro, por lo que la marcha va a ser inefectiva al momento de dar el paso y va a perpetuar en pacientes espásticos también la marcha agazapada, limitando también en este punto la dupla plantiflexión y extensión de la rodilla. En, en la imagen, por ejemplo, pues vemos como un brazo de palanca mal rotado dado por una anteversión femoral aumentada, así como una torsión tibial comprometida, em, va a generar un brazo de palanca en la cadera, en donde el punto de inserción del glúteo medio ya no va a estar donde normalmente está, sino que va a estar directamente lateral a la cadera, y como tal, el momento que va a producir el músculo va a ser un momento abductor, puramente abductor, por lo que los momentos que ayudan el momento, perdón, adicional de extensión y rotación externa sería cero, lo que va a llevar que se requiera un balanceo adicional de la pelvis para lograr una longitud del paso apropiada, aunque sea para una marcha convencional. En cuanto a la enfermedad del brazo de palanca por un punto de apoyo o un fulcro inestable, el ejemplo descrito es la subluxación o la luxación de la cadera, en donde inclusive en presencia de una fuerza y una palanca adecuadas, ya que el glúteo medio tiene la longitud adecuada, la longitud ósea es adecuada, no se puede generar un momento efectivo, dado que la cadera está subluxada y no hay un punto de apoyo estable para este momento abductor de la cadera, sino que al realizarse la contracción del glúteo medio, la cabeza femoral se subluxa hacia arriba y hacia el lateral, y en esto digamos que hay una cierta similitud con la enfermedad del brazo de palanca flexible, pero las causas suelen ser diferentes. Y de allí que en ambas el tratamiento depende de, en el caso de la cadera, pues reducir la cadera y regresar a la anatomía normal, y en el pie, corregir, por ejemplo, el pie plano valgo estructuralmente en posición adecuada y rígido, que no colapse en valgo y que permita dar una longitud de ambos momentos y una longitud adecuada pues al momento de la marcha. Teniendo esto en mente, pues hay unos compromisos articulares descritos como veníamos mencionando, y esto en conjunto van a caracterizar, perdón, o generar un patrón de marcha como se describe agazapada, en donde el compromiso articular en la cadera por una enfermedad, por ejemplo en caderas luxadas o subluxadas, como mencionábamos, del brazo de palanca por fulcro inestable, va a dar una alteración en la estabilidad durante el apoyo de la cadera. Eh, y esto es relevante ya que la deformidad en subluxación, o más bien la migración, como sabemos, la tasa de migración, índice de migración progresivo, es indicación quirúrgica sin importar la edad del paciente. Más adelante discutiremos acerca del manejo de la cadera en parálisis cerebral, pero inclusive en pacientes con clases funcionales muy altas, que no sean deambuladores ni tengan un pronóstico de marcha por el riesgo de luxación y comorbilidades asociadas como dolor, limitación para la abducción y el aseo perineal, también se debe considerar el manejo quirúrgico. Em, y como veníamos describiendo en conjunto, la disfunción posicional del brazo de palanca eh, en los diferentes vectores en los pacientes con parálisis cerebral va a llevar a una marcha agazapada, en donde va a haber un aumento de las presiones patelofemorales, el cuádriceps y los músculos, la musculatura del cuádriceps, incluido el recto femoral, requieren una mayor asistencia para resistir los movimientos de flexión externa,
y se requieren mayores momentos de extensión de la cadera y de la rodilla para resistir el colapso en flexión. Entonces, las deformidades en flexión y las contracturas musculares en flexión perpetúan la marcha agazapada y la patela alta perpetúa la marcha agazapada, por lo que en los pacientes deambuladores con patrón de y buen pronóstico de marcha se debe impactar en las diferentes enfermedades del brazo de palanca, en las diferentes contracturas musculares y deformidades óseas, corrigiendo pues las deformidades a este nivel y evitando que se perpetúe la marcha agazapada. Tener muy en cuenta que se desarrolla pues en conjunto por las diferentes alteraciones que hemos descrito, por insuficiencia, además pues tener en cuenta que se puede perpetuar por insuficiencia iatrogénica o de base del sóleo, por lo que es muy importante evitar en estos pacientes al máximo los alargamientos del Aquiles. Se han descrito alternativas como la cirugía de Streyer o de Bowman que veremos más adelante. Y se asocia en esta marcha agazapada una asociación entre la anteversión femoral aumentada, una torsión tibial externo, una disfunción de la dupla, o como describen algunos libros, la cupla tobillo-rodilla. Esto va a llevar también por el mal alineamiento patelofemoral y la patela alta a una artrosis patelofemoral temprana. En cuanto a las alteraciones en el pie, durante la marcha, el pie, como ya hemos mencionado, actúa como un brazo de palanca y soporte, por lo que debe ser estable. Y un pie estable puede ocasionar un apoyo inestable cuando no es un apoyo plantígrado, como mencionamos en los pies planos valgos, por lo que este pie inestable se deforma al soportar cargas y con la marcha. Y en la diplejía, el pie puntualmente se inestabiliza en el medio pie, como mencionábamos, por una enfermedad de brazo de palanca flexible a nivel de la articulación talonavicular y se presenta como un pie plano valgo inestable. Como vemos en la imagen, pues esta es alguna de las alternativas descritas para corregir este pie plano valgo inestable y es mediante una artrodesis talonavicular. Y pues ya la contractura en flexión de las rodillas con una patela alta, también descrita como componente de la marcha agazapada y a la vez como uno de los elementos que perpetúa esta marcha agazapada. Pues esto era lo que traía para hoy a manera como de resumen